El cine de terror siempre ha tenido un impacto especial cuando hablamos de historias basadas de hechos reales. Sin lugar a dudas, estas historias despiertan un interés y un asombro único entre los amantes del género. En los últimos tiempos, una de las franquicias del cine de terror que más éxito y aceptación ha tenido entre el público es la del Conjuro. Esta comienza con el caso de una familia que es acosada por el espíritu de una supuesta bruja, la cual es derrotada con ayuda de los famosos Warren. Pero ¿sabías que esta película y esta bruja están basados en una leyenda real? Esta noche te invito a que te quedes con nosotros en este viaje, donde nos adentraremos en el misterio que hay entre la ficción y la realidad, de la leyenda que inspiró a la película que dio el inicio a la saga del expediente Warren. Así que sin más, el día de hoy te invito a que te quedes con nosotros y descubramos juntos el canto de Bathsheba Sherman, la historia real que inspiró a la bruja del Conjuro. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, El Canto del Cenzontle, un canal donde, como bien saben, tocaremos temas del índole paranormal, historias de terror o eventos históricos que tienen ese toque de misterio y misticismo que tanto nos gustan. El día de hoy vamos a juntar dos de estas cosas que acabamos de describir, que son eventos reales que tienen pues esos sucesos históricos que están registrados y que se empalman con pues mitos y leyendas. Así que pues bienvenidos, espero que estén pasando un excelente día, tarde, noche, y como siempre es un placer para mí que me estén haciendo este favor de acompañarlos en cualquier actividad que estén realizando. Como siempre, en los primeros minutos aprovecho para pedirles de su ayuda para que se suscriban, den like, compartan y comenten aquí en el video. Y como siempre, síganos en nuestras redes, ya saben. Y pues sin más, chicos, comenzamos con el video del día de hoy. Como pudieron ver en la intro de este video, el día de hoy tocaremos un tema que para los amantes del terror yo creo que es muy conocido. Estoy hablando de la bruja que inspiró al inicio de la saga del Conjuro, que pues sale en la primera película. Como muchos recordarán, esta película fue basada en las vivencias de una familia, de la familia Perrón, que al llegar a una casa en 1970, pues esta fue aterrorizada por supuestas entidades malignas, ¿no? Vamos a tocar esta historia, la historia de la película como tal, nomás por encimita, solo para tener como el contexto de lo que, de dónde salió, de dónde tuvo la fama Bathsheba Sherman, ¿de acuerdo? Pues bien, la historia de la familia Perrón, de hecho también se podría hacer un video especial de ellos, ya que pues una cosa es es la historia que conocemos en la película del Conjuro, y otra es la historia real en la que fue basada. Según lo que pude encontrar, resulta que estos hechos fueron narrados por una de las hijas de esta familia, creo que esa es la hija mayor, ya que pues escribió incluso hasta libros. El nombre de esta mujer es Andrea Perrón y fue la encargada de narrar los hechos que los aterrorizaron durante mucho tiempo en ese sitio, prácticamente 9 o 10 años. Todo comienza cuando la familia Perrón en 1971 se mudan a esta casa que contaba con 14 habitaciones y pues estaba en Rhode Island. Un lugar, esta parte es importante a mi gusto, ya que Rhode Island se encuentra en la zona de lo que es Nueva Inglaterra, en la parte donde vamos a decir que se fundó el país de los Estados Unidos, y esta parte es importante ya que en este lugar, pues como les digo, fue donde se fundaron las primeras 13 colonias de Estados Unidos, y el contexto histórico que nos dan era que los que llegaron a poblar eran familias puritanas, que se les conocía, que eran protestantes o católicos, ¿cómo se les puede decir? Bastante fervientes, ¿no? Que después, posteriormente, pues tuvimos también los temas de las brujas de Salem y todo este tipo de enjuiciamientos que se hicieron en contra de las supuestas brujas en toda esta zona. Bien, se dice que, como les digo, llegaron en 1971, era una pareja
llamado Roger y Carolyn Perron. Iban acompañadas de sus 5 hijas y pues muy pronto estas fueron empezadas a ser molestadas y a ser acosadas por misteriosos ruidos, olores, objetos que desaparecían, inclusive llegaron a ver sombras y pues cosas por el estilo, ¿no? Esto no se detuvo y como siempre en cualquier versión de este tipo, pues el papá no creía al principio, ¿no? Hasta que comenzó él también a sufrir este tipo de acoso por parte de estas entidades. Esta casa tenía mucha historia, ya que la casa al parecer había pertenecido a la misma familia durante siglos, durante 8 generaciones aproximadamente. Esta a la vez estaba marcada por tragedias de muertes, de suicidios y desapariciones que habían dejado pues una huella de mucho misterio y de mucho terror en esta finca, vamos a llamarle. Entre todas estas figuras inquietantes que atormentaban a la familia, vamos a decir que la que sobresalía o la que, según la película, era la que comandaba a todo este tipo de entidades, era el espíritu de una mujer llamada Betsabé, que después se supo que era Bathsheba Sherman, que era una mujer que había vivido en esa propiedad aproximadamente en el siglo XIX y que según la leyenda había sido acusada de brujería. Bathsheba Sherman era una figura de las más temidas en esta historia, ya que según la leyenda esta mujer había sido descubierta dando a su hijo pues como una ofrenda hacia el demonio y había sido descubierta por su mismo marido. Según la leyenda contaba que al ser descubierta y al desvivir a su hijo, esta había corrido hacia un árbol y se había quitado la vida colgándose de este árbol. Como recordemos en la película, pues es ahí donde los Warren, que fueron los que supuestamente llegaron a ayudar a la familia, ven el espíritu de esta mujer colgada en ese árbol. Supuestamente cuando esta mujer sale y se quita la vida colgándose de ese árbol, maldice a cualquiera que entre a esa propiedad y también posteriormente declara su lealtad hacia el demonio. Bien, hasta aquí vamos a dejar el tema de la película como tal, El Conjuro, y como les digo, ya que pues, la historia en sí de los Perron podría tener un video aparte porque es una historia también real, la que vimos fue una adaptación para el cine, pero el día de hoy solamente la veremos por encimita para entender el contexto de Bathsheba Sherman, que es el tema principal del día de hoy. Como bien les dije, esta familia se quedó ahí hasta 1980 porque por cuestiones económicas no se podían mover y fue ahí donde pues después la hija mayor de esta familia escribió un libro donde venían todos los sucesos, ¿no? Ahora bien, aquí vamos a empezar con algo que pues nos va a llevar a las historias donde se exageran este tipo de situaciones. No sé si ustedes sabían, pero hay datos donde se demuestra que los Warren exageraban sus historias. Incluso para muchos eran charlatanes. Incluso muchos aseguran que las vivencias que ellos dicen nunca pasaron, que solamente lo hicieron para pues, poder vivir a costa de las pues, tragedias o de las cosas extrañas que le pasaban a las familias. Pero para otros tantos, pues esto no fue así, esto sí pasó. Inclusive para la misma familia Perron, ellos dicen que justamente pues, fue un infierno lo que vivieron y que no inventaron nada. Tal vez solamente los Warren exageraron para mucha gente y para otros ni siquiera pasó. Pero, ¿esto en qué nos incumbe? Pues bien, algo similar pasa con la historia de Bathsheba Sherman. La leyenda de Bathsheba Sherman está rodeada de muchos mitos y pues inclusive al tú buscar datos de esta mujer hay cosas que se contradicen. Muy similar a los juicios de Salem, donde existen versiones donde para muchos probablemente pues, son solo patrañas y donde son enjuiciadas de una mala manera, pero
también podemos encontrar ciertas cosas que nos podrían poner a pensar. Los que conocen el tema del juicio de Salem, depende de quien te lo cuente, pero existen también cosas ahí medio raras que fueron, pues, posiblemente manipuladas tanto para enjuiciar a las mujeres que eran inocentes y para muchos otros no enjuiciar a gente que sí se dedicaba a la brujería. Pero bien, ese es otro tema. ¿Qué es lo que pasa con Bathsheba Sherman? Desde su nacimiento ya se decían cosas extrañas de ellas, porque pues para mucho Bathsheba Sherman, como mencionamos hace rato con las brujas de Salem, tenía un parentesco con una de las mujeres que fue enjuiciada en esos hechos. Esta mujer se llamaba Mary Town Einstein, y esta fue ejecutada justamente durante los juicios de Salem. Fue de las mujeres que corrió con la mala suerte de ser declarada culpable y que le quitaron la vida. Bathsheba Sherman la Bathsheba Sherman real nació en 1812 y esta a su vez se casó con Judson Sherman en 1844, el cual pues falleció unos años antes que Bathsheba Sherman, y es aquí donde empieza toda la leyenda. Según la leyenda, como escuchamos, y según por ejemplo, la película que vimos del Conjuro, se dice que Bathsheba Sherman se quitó la vida después de ofrecer a su hijo, a su primogénito. Pero realmente los registros oficiales y la misma tumba de Bathsheba Sherman, dice que falleció en 1885 a los 73 años. Según la leyenda, nos contaba de cuando Bathsheba se suicidó, fue en 1844, lo cual pues ahí ya no concuerdan las fechas, ¿va? ¿Cómo empieza las acusaciones contra Bathsheba Sherman y decir que era una bruja? Pues bien, desde niña se decía que era una niña especial, ya que era una niña solitaria, pero era muy brillante. También, además de brillante, le gustaba mucho este tema de la herbolaria, y pues ungüentos de estas plantas medicinales, etcétera, lo cual pues para las épocas obviamente era bastante extraño. Cuando ella contrae matrimonio en 1844 con Judson Sherman, este matrimonio pues se veía muy próspero, ya que el hombre era una persona que tenía pues bastantes bienes y era dueño de su propia granja de 200 acres, y fue la propiedad donde pasaron todos estos hechos. Entonces, siendo un hombre bastante exitoso, con bastante solvencia económica, y Bathsheba siendo una mujer inteligente y para muchos muy guapa, pues era un matrimonio bastante prometedor. Donde empieza todo con Bathsheba Sherman, además de pues, su linaje, que de hecho no estoy muy seguro si es real su linaje, porque como les digo, esta historia está plagada de mitos y de falsos datos. Entonces no estoy seguro si de verdad era pariente de esta persona, de Mary, ¿cómo les dije? Mary Town, de Mary Town. Ni siquiera se sabe si era su familiar, pues, a lo que voy. Entonces, según los datos, Bathsheba Sherman, cuando tiene 32 años, se casa y tiene un hijo. Antes de tener este hijo con su marido, se le culpa del fallecimiento de un niño. Aquí también empiezan ya las contradicciones. Existe la versión donde se dice que el hijo de sus vecinos estaba a su cuidado y este niño fallece de maneras extrañas, pero curiosamente cuando le hacen la autopsia, la necropsia y los estudios, descubren que tenía una aguja enterrada en el cráneo. Se decía, todos podemos pensar, ¿cómo no vieron que tenía una aguja? Pues bien, se dice que la aguja era una aguja de coser, no era tan grande. Entonces, al ser empalado este bebé, no se le lograba ver. Cuando se le hacen los estudios pertinentes, se le logra, se percatan de que tenía esto enterrado en el cráneo. Esto indigna a las mujeres del lugar
y comienzan a hacer como una tipo cacería de brujas, vaya, sobre Bathsheba Sherman. Ahora, ¿dónde está la contradicción? Existen otros relatos donde se dice que el niño no estaba al cuidado de Bathsheba, sino que Bathsheba había sido la última persona a estar en contacto con este niño. Se dice que cuando lo encuentran sin vida, lo encuentran en su cuarto, en el cuarto del niño, con absolutamente todo, ventanas y puertas cerradas. No se sabe cómo entró la persona que le hizo esto al bebé. Entonces son dos versiones que ya se contradicen. Una que sí estaba al cuidado de Bathsheba Sherman y que cuando lo encontraron después estaba en esas condiciones, y otras dicen que no, que solamente Bathsheba había sido la última persona en tener contacto, pero que el niño apareció sin vida hasta después. Sea como sea, se culpó a Bathsheba y comenzó una cacería, digamos, mediática en esos entonces de todas las mujeres de la zona que estaban muy indignadas por lo sucedido. Ahora, según la leyenda, tiempo después, el hijo de Bathsheba Sherman tiene un hijo y este nunca celebraría su primer cumpleaños, ya que su madre lo apuñala y una semana después de haber nacido lo apuñala y lo ofrece como sacrificio al demonio. Supuestamente esto pasa en el sótano de la casa de los Sherman, y es aquí donde también empiezan una serie de contradicciones, donde se dice que quien relata este suceso es el mismo marido, el cual la descubre en un acto satánico donde tiene las típicas velas, los pentagramas y todo eso, y está ofreciendo a su niño. Posteriormente de haberlo ofrecido, esta corre al árbol, que es el mentado suicidio de Bathsheba que se cuenta en las películas y en los relatos. Se trepa a un árbol y en ese se quita la vida ella misma, no sin antes maldecir la propiedad y los que estuvieran ahí después de ella, y también jurar lealtad al demonio. Esto supuestamente habría pasado en 1849, no sé si hace rato dije mal la fecha, pero supuestamente la leyenda dice que este suceso donde Bathsheba se quita la vida fue en el año de 1849. Aunque muchos afirmaron que Bathsheba también tuvo otros 3 hijos, no existe registro de esto. Estos supuestos 3 hijos también tienen una leyenda que los rodea, ya que se dice que ninguno de ellos llegaba a vivir hasta más de los 7 años. Y para muchos otros inclusive se aventuran a decir que estos eran desvividos también y ofrecidos al demonio al cumplir los 4 años de edad. Definitivamente, pues la historia de Bathsheba Sherman parece que es totalmente difícil de descubrir lo que es real y lo que es mentira, ya que no hay ningún censo de la época que pueda asegurar todo este tipo de datos que se dan de ella. Por ejemplo, los hijos nacidos. Teóricamente tendría que haber un censo que corrobore que había estos niños, pero también recordemos la época que eran los 1800, donde pues probablemente en poblados alejados pues, no había tanto control censal, ¿no? Bien, en la historia real o según la lápida de Bathsheba Sherman, como bien les dije, esta mujer pues fallece a los 73 años en 1885. Entonces, esto desacredita totalmente el mentado suicidio de ella años atrás. Y aquí viene algo interesante. También el tema de su hijo. El hijo que sí tienen y que sí está registrado lleva por nombre Herbert Sherman. Y según por los datos oficiales, este hijo vive todavía 18 años más después de la muerte de Bathsheba, de la muerte real, en teoría, que viene incluso en su lápida, como les digo, y este muere a los 50 años. Ahora bien, ¿qué se dice? Volviendo al tema de la familia Perrón, la misma mujer que escribe los libros, llamada Andrea Perrón, ella misma dice que ella no está segura de haber sido Bathsheba la mujer que la atormentaba, sino que ella tiene la teoría
de que quien la atormentaba era la matriarca de la finca vecina llamada Finca Arnold, quien ésta se ahorcó en el granero en 1797, mucho tiempo antes de los sucesos de Bathsheba. Como les digo, en estas propiedades habían sucedido muchas desgracias, no solamente las de Bathsheba, sino había habido una serie de situaciones bastante lamentables y bastante desgraciadas, desde desvivimientos, se quitaban la vida, bueno, suicidios, para que me entiendan, y una serie de cosas que habían pasado. Entonces, no solamente era el tema de Bathsheba, sino que había un sinfín de situaciones que habían pasado en este lugar, y todo era asociado con Bathsheba porque era el personaje más conocido y, digamos, el más mediático en lo que era la zona de Rhode Island. Como les digo, tiene mucho que ver esta zona, ya que si podemos darnos un chapuzón a la historia de los Estados Unidos, las cacerías de brujas y todo este tipo de cosas se suscitaron de ese lado del país. Entonces, al ser Bathsheba una supuesta descendiente del caso más mediático y famoso de los Estados Unidos, que fue el de las brujas de Salem, ser supuestamente una descendiente directa, pues esto hizo que la leyenda de Bathsheba fuera un foco de atención. Justamente en la historia del conjuro se llega a decir que Bathsheba, al ser el espectro más poderoso, funciona como un tipo de faro, y por eso todas las entidades llegan ahí, porque este espectro, este demonio, como se le quiera ver, era quien llamaba a todas las otras entidades. Sin embargo, como les digo, nada de la historia de Bathsheba Sherman está totalmente confirmado. Es solamente especulaciones, son teorías, si nos trasladamos esos días, pues son chismes tal cual, y fueron los que detonaron el decir que Bathsheba era una bruja. No sé, a mí en lo personal el tema de las brujas se me hace bastante interesante, bastante rico, está difícil, porque si bien para muchos pues esto puede ser solamente falacias y cosas incluso para gente, ¿cómo se le puede llamar? Que pues para muchos son tonterías, vaya. Para mí es algo bastante complicado, porque no sabes justamente dónde está la realidad y dónde está la ficción, como en este caso, ya que, pues si bien no está comprobado todo lo que pasó, pues el tema del niño que fallece con la aguja, eso puede ser real. Y, por ejemplo, yo siempre he dicho algo sobre la brujería, sobre las brujas. No necesitan la brujería ser real y la bruja volar en una escoba y danzar con el demonio a medianoche en luna llena para que una mujer o un hombre que se cree brujo o bruja o lo que sea y te quiera hacer daño, lo haga. ¿A qué me refiero? Si una persona te quiere hacer daño y esto se considera bruja y lo que quiere es darte una poción donde tomes cosas como tierra de panteón y cosas por el estilo, en definitiva te va a hacer daño. Inclusive, si lo que quiere es dañarte de una forma física, enterrándote cosas, como en el caso del niño, una aguja de coser, lo puede hacer sin lugar a dudas. Entonces, es ahí donde yo les digo que el tema de las brujas no es un tema solamente de fantasía y de ver si alguien vuela o no vuela en una escoba, sino es gente que de verdad cree que tiene estos dones y que, pues, independientemente mediante a estos dones o cosas más naturales, más normales, pueden hacerte daño. Existen muchas historias, igual después podemos hacer un video de eso, de tragedias que han pasado mediante brujería, y no necesariamente de que el espíritu, el muerto, el demonio, lo que sea que te haya mandado la bruja, fueran los que te hicieron el daño, sino que, como les digo, al darte de beber una pócima, lo que quiera, terminas en el hospital. Ahora, si una mujer que se cree bruja te acecha durante las noches en tu casa, tratando de entrar y hacerle algo a tu bebé o a alguien así, pues sin duda lo puede hacer.
A esto me refiero con que pues el tema de las brujas se me hace un tema bastante perturbador a mi punto de vista, porque no necesita, como les repito, que esta bruja vuele o se monte en una escoba para que de verdad dé miedo, a mi punto de vista. Otra cosa que se me olvidaba, por ejemplo, del tema de las agujas, se dice que, como les digo en la película, se decía que estas entidades atacaban a las hijas de la familia Perrón con agujas justamente. Entonces, también es aquí donde se atan los cabos supuestamente por parte de los Warren para decir que era Bathsheba Sherman la que estaba atacando. No se sabe realmente, como les digo, la mujer que escribió estos hechos en los cuales fue basada la película, e incluso tiene la teoría de que fue otro espectro el que la aterrorizaba, no necesariamente Bathsheba, pero al ser Bathsheba el personaje más famoso, pues fue conveniente utilizarla a ella. Como, no sé qué opinión tengan ustedes, es una historia bastante interesante a mi punto de vista. Les pregunto yo aquí a ustedes, ¿creen que haya sido Bathsheba una verdadera bruja? No, como les repito, no necesariamente una bruja real, como lo dice la palabra, sino una mujer que de verdad creía en los rituales y que de verdad desvivió a este niño para estas cosas. Yo lo que sí dudo mucho también es lo de los hijos, que ella misma haya ofrecido a sus hijos. Yo creo que esa parte sí es exagerada. Yo creo que esa parte sí fue inventada por parte de la gente de este linchamiento mediático. Pero, pues probablemente Bathsheba sí tenía cierta curiosidad sobre este tipo de temas. Como les digo, supuestamente también no encontré datos que me aseguraran que fuera real, pero pues supuestamente era muy inteligente y también le gustaba todo este tema de la arbolaria y todo esto, lo cual cumple muy bien con las descripciones que se tienen sobre las falsas acusaciones hacia mujeres que eran muy inteligentes. Incluso hay memes donde dicen que en esos tiempos si una niña llegaba a decirle a su papá que sabía contar, el mismo papá llamaba a la turba furiosa con trinchos y con antorchas, ¿no? Que eran los cazadores de brujas. Entonces, si era una persona así, y era una persona, por ejemplo, muy seria y todo esto, pues probablemente sí había gente que lo creyera. Yo todavía recuerdo que de niño me tocó en la calle donde jugaba, donde había una señora que era pues, bastante malhumorada, estaba viejita y todas esas cosas. Y eso era suficiente para que los niños de la cuadra dijeran que era una bruja. Entonces, si nos remontamos a aquellas épocas donde cualquier cosa y solamente con que tú señalaras a una persona diciendo que la había soñado y que en tu sueño te había atormentado porque te decía que era una bruja, era razón suficiente para llevarla a la hoguera, pues te pone mucho que pensar, ¿no? ¿Cómo ven, chicos? Hasta aquí el video del día de hoy. Cuéntenme, ¿ustedes piensan que este tipo de acusaciones sobre Bathsheba, y no solamente sobre ella, sino todos los que llegaron a pasar en aquellos tiempos, eran verdad, eran mentira, era simplemente desconocimiento? ¿Conocen alguna historia similar? ¿O tienen alguna historia sobre alguna película como esta que fue basada en hechos reales? Cuéntenme en comentarios, mándenme mensaje y como siempre les digo, síganme en nuestras redes y ayúdenos a seguir creciendo. Si les gusta este tipo de contenido, háganos todo ese ritual que a nosotros nos ayuda bastante, que siempre les digo, que es dar like, suscribirse, compartir, etcétera, y ayúdenos a crecer y seguir compartiendo este tipo de contenido, que lo hago con mucho gusto y lo hago con el único afán de que pasen un excelente rato. Así que sin más, chicos, me despido, espero que todo salga bien y hasta la próxima. Chau, chau.